Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Martínez Solís, grupo 5.2 de Ingeniería Industrial. A continuación, a mí me tocó explicar el diseño de la fuente reguladora de voltaje. A continuación voy a explicar lo que es la teoría de funcionamiento. En principio se espera que el circuito funcione de manera correcta, es decir, que nada explote o se dañe al conectarlo primero que nada, y después como objetivo principal que la fuente diseñada entregue un voltaje de salida como máximo de 12 voltios y que a su vez se pueda manipular para reducir este voltaje mediante un potenciómetro. La tarea que debemos de hacer se va a encargar el circuito conformado por los materiales que se mostrarán más adelante, pero principalmente el transistor que utilizaremos pasando por etapas para lograr nuestro objetivo. Hasta a continuación, esta es la estructura del circuito. Como vemos, tiene un nombre que es la fuente de corriente alterna. Representa a la clavija o toma la corriente de la pared. Otro es el transformador de 120 voltios a 12. Otro es el puente de diodos rectificador. Otro el capacitor eléctrico, capacitor cerámico, el transistor LM317, esta es la resistencia, y el potenciómetro de 10 kiloohms. A continuación, las etapas del circuito son transformación, su función va a ser disminuir el voltaje de la toma de corriente de la pared a solo el voltaje necesario para el funcionamiento del circuito, para trabajar posteriormente con la rectificación. La rectificación se encarga de tomar la corriente de la transformación y convertirla en un solo sentido, además de darle prioridad, en resumen, transformada a continua. La filtración, en esta etapa la señal entrante al circuito de filtración será aplanada, por así decirlo, para ir convirtiéndola cada vez a la corriente directa. Los materiales, el modelo de materiales es el protoboard, es la área de trabajo donde realizaremos las conexiones. 20 cables jumper, son los cables para realizar las conexiones. 4 diodos rectificadores 1N4001 o similar, que son para realizar el puente rectificador. 2 capacitores eléctricos de 1000 microfaradios para realizar la fase de la filtración. Un capacitor electrónico de 1 microfaradios para la etapa de regulación. Un capacitor cerámico de 104 microfaradios. Ese lo utilizaremos para la fase de filtrado, junto con los 2 capacitores electrólicos de 1000 microfaradios. Otros materiales que ocupamos es una resistencia de 270 ohms. Esa nos sirve para realizar un puente entre la salida del voltaje del transistor en el ajuste del mismo. Un transistor NPN LM317, ese nos va a servir principalmente, es un componente para la fase de regularización que va a regular la tensión del voltaje. Un transistor de 12 voltios a 120. Nos sirve para el embobinado, que se va a encargar de reducir el voltaje de la forma de corriente para darnos la salida deseada. Un potenciómetro de 10 kiloohms. Nos sirve para la resistencia. Es la resistencia variable que utilizaremos para controlar el voltaje y manipularlo a la voluntad. Un multímetro o cualquier componente de salida. Nos sirve solo para realizar las pruebas y comprobar que el circuito cumpla con su función. Últimamente, para aclarar estos, siguen lo que son los cálculos. Para esta ocasión solo necesitaremos saber de la relación entre la tensión de salida y entrada para realizar la simulación
correctamente, que se da por la siguiente fórmula. Como aquí se muestra esta fórmula, nada más solamente sería ocupar esto, que es el voltaje primario entre el voltaje secundario, donde solo utilizaremos la relación entre el voltaje primario, es donde el voltaje entra al voltaje secundario, que es el voltaje de salida o secundario, se le podría llamar. Entonces, para nuestro proyecto tomaremos el voltaje primario de 120 voltios para transformarlo a 12 voltios. Por lo tanto, 120 voltios entre 12 voltios es igual a 10. Entonces, M es igual a 10, que son esta sería nuestra relación de embobinado para introducir en el simulador. A continuación, aquí se muestra lo que es el diseño general. Aquí está ya simulado, es lo que va a realizar mi compañero a continuación. Aquí ya están las 4 etapas, que es transformación, rectificación, filtración y regularización. Y esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Los dejo con mis compañeros. Buenas tardes, días o noches, dependiendo a la hora que se encuentren viendo esto. Mi nombre es José Román Sarabia Hernández, del grupo 5.2 de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Zacatecas. En esta ocasión, para este proyecto de fuente reguladora de voltaje, me tocó a mí la etapa de simulación. Entonces vamos a comenzar haciéndolo por etapas, paso a paso, y también adaptando los materiales a lo que es el simulador, para que tengan las características necesarias. Entonces comenzamos con la primera etapa, que sería la etapa de transformación, que no es otra cosa más que tomar la corriente alterna que viene de la clavija de nuestras casas al transformador de 12 voltios. Entonces, para eso vamos a tomar primero aquí una fuente de corriente alterna, que vendría a ser la de nuestra casa, una clavija cualquiera, y le ponemos 120 volts, que son los que ejercen nuestra casa. Listo. Entonces ahora seguiría tomar un transformador, y conectarlo a la corriente alterna. Aquí creo que sí no importa cómo lo conecte uno, porque pues es corriente alterna y no tiene polaridad, por así decirlo. Bueno, y esta sería la etapa de transformación. Pero ¿cómo sabemos que este transformador está entregando 12 voltios de este lado? Es sencillo, porque con la fórmula que mostró mi compañero Luis, la relación de BP, que es el voltaje primario, que es este de aquí, sobre BS, que es el voltaje secundario, que es el que queremos nosotros queremos 12 voltios, entonces sería 120 voltios entre 12, nos da igual a 10, y esa relación es la que nos da la configuración de embobinado, windings, el embobinado que debemos darle para que nos entregue el voltaje deseado. Esta sería la etapa de transformación. Continuamos con la etapa de rectificación, que es la etapa donde vamos a transformar la corriente alterna a directa, o más bien, bueno, lo iremos explicando. Vamos aquí a semiconductores discretos y vamos a tomar un puente rectificador, obviamente conformado por diodos rectificadores, y como vemos aquí dice AC de corriente alterna y también AC de corriente alterna. Estas son las salidas o entradas, más bien, donde vamos a conectar nuestro transformador de 12 voltios. Entonces ya estaría ahí lo de conectado al puente rectificador. Y ya estos dos de aquí, este es, como dice ahí, positivo de corriente directa ya, o corriente continua, y el negativo ya tiene, es decir, aquí le estamos dando un sentido de polaridad ya a lo que es la corriente, porque aquí está todavía se está comportando de una forma análoga
por ondas, por así decirlo, negativa tanto positiva, pero este puente se encarga de convertir esas negatividades, esas ondas negativas, en ondas positivas, pero aún así sigue siendo una señal análoga, es decir, que todavía no es del todo plana. Continuamos con nuestra etapa de filtro, de circuito filtrador, que se va a encargar de aplanar cada vez esa señal que está emitiendo este puente de diodos, para convertirla totalmente en corriente directa. Entonces, para eso vamos a componentes pasivos y vamos a necesitar dos capacitores electrolíticos o condensadores de 1000 microfaradios cada uno. ¿Cómo distinguimos a los condensadores electrolíticos? Pues aparte de que aquí nos dice el mismo programa, pues también tienen un sentido de polaridad, ¿no? Porque aquí, como vemos, pues tiene un símbolo de más, que sería el positivo. Entonces, de ese modo sabemos que es un capacitor electrolítico. Entonces, y vamos a necesitar también un capacitor cerámico 104. Como aquí el programa pues no maneja tanto el circuito así, porque hay muchos estándares, entonces, pero si nos vamos al datasheet del capacitor cerámico 104, encontramos que tiene un valor de 0.1 microfaradios. Entonces así el programa ya sabe que es un cerámico de 104. Aparte de que pues el cerámico no tiene polaridad y por eso aquí no se observa el símbolo positivo como en los capacitores electrolíticos. Conectamos estos tres que están en paralelo, este reloj, y pues hay que respetar también la polaridad de los capacitores, ¿no? Porque si no, pues puede haber fallas ahí. Conectamos también al negativo, a la salida negativa de corriente, y ya estaría nuestra etapa de filtración. Continuamos ahora con la etapa de regulación del circuito regulador, y vamos a montarlo con el regulador que sería el LM317 en nuestro caso. Aquí cabe destacar pues que el programa no nos da como tal un LM317, no lo maneja así, pero pues nosotros queremos 12 voltios y 1 amperio aproximado, entonces escogemos va a ser un equivalente, digamos, y hay que hacer un puente entre la pata del voltaje de salida y el ajuste sería en el caso físico, digamos. Conectamos aquí, hacemos el puente, y cabe destacar que la resistencia debe ser de 270 ohms. ¿Sí? Entonces, continuaríamos con otro capacitor electrolítico. Este sería de 1 microfaradio, iría conectado, pues respetando su polaridad, aquí al ajuste, al puente. Y por último, pues nuestra resistencia variable o potenciómetro, que iría conectada aquí al ajuste, y entre la pata 2 y 3 pues hacer un pequeño puente, porque pues ambos van a tierra, y ya podríamos conectar aquí, asociarlo con el circuito filtro, y por último pues conectar también el voltaje de entrada que viene del circuito filtro también, pero de este lado con el puente rectificador de diodos, el lado positivo. Por último pues vamos a comprobar la corriente, perdón, el voltaje que nos da de salida. Vamos a tomar aquí un multímetro digital, y vamos a poner nuestro positivo en la pata de voltaje de salida y nuestro negativo aquí en la tierra donde está el capacitor. Entonces le damos play y vamos a mover nuestro potenciómetro, y ahí vemos cómo va cambiando el voltaje. Nos da un total de 14, casi 15 volts, que ya en la práctica puede ser igual o un poquito ligeramente diferente. Ya mencionaba por lo del regulador que no lo maneja como tal exactamente el LM317. Por último tendríamos pues las mediciones de corriente y de modo ómetro, pero aquí cabe destacar pues que
por alguna razón me varía. Creo que es más bien cosa del programa, o sea, con el regulador, porque como no es exactamente el mismo, pues puede que esté variando. Pero para confirmar que efectivamente está trabajando el circuito como debe estar, aquí tenemos un osciloscopio y aquí ya tengo preparado conectado desde nuestra fuente de corriente alterna, y aquí vamos a conectar ya nuestra salida, ya todo el circuito, para confirmar que el circuito pues está realizando su tarea, ¿no? Que es básicamente pues el aplanado de la señal y disminución de la corriente, aparte del voltaje. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos va a ir mostrando pues las ondas, cómo van. Miren, si observamos ahí, primero la señal era como que quería ser onda, ¿no? Entonces ya pasó por el regulador y literalmente se hizo toda plana a 12 volts, como podemos ver ahí en el gráfico. Estas son las veces que va pasando la corriente o el voltaje, y este es el voltaje que se muestra por cada cierto tiempo. Entonces digamos que el circuito está aquí simulándose bien, y bueno, eso sería de mi parte. Los dejo con mi compañero Braulio, que se va a encargar del montaje final y de las pruebas en físico. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Realizar Ramírez Ordaz, de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica Zacatecas, del grupo 5.2. A continuación le vamos a mostrar el montaje de una fuente reguladora de voltaje. Aquí tenemos un transformador de 12 voltios, una clavija y unos puentes. Lo primero que tenemos que hacer, a las entradas del transformador tenemos que pegar las clavijas, unirlas. Como aquí vemos, ya están unidas para que pueda tenerla. Luego, en las salidas del transformador, que son de 6 voltios, vamos a pegar los puentes para poderlos conectarlos al protoboard. Como podemos ver, aquí ya están unidas. A continuación, la segunda etapa, que es la rectificación. Vamos a utilizar el protoboard, los diodos. Con esto vamos a formar un puente rectificador. Bueno, comenzamos instalando los diodos. Aquí queda ya montado. Ya sería un puente rectificador. Ahora tenemos que poner los jumpers para poder hacer una corriente directa. Y aquí ya se cambió la corriente alterna a la corriente directa. A continuación vamos a hacer la tercera etapa, que es la de filtración. En esto necesitamos dos capacitores de 1000 microfaradios y uno cerámico de 104. Vamos a proceder a montarlos. En este caso tenemos que respetar su polaridad, positivo y negativo. Aquí estamos ya negativo y de este lado positivo, y así quedarían montados. Cabe destacar que en el cerámico no importa porque no tiene polaridad, por lo cual lo podemos poner así o al contrario, en esto no tiene nada que ver. A continuación vamos a hacer la etapa 4, que es la de regulación. Para empezar vamos a montar el transistor LM317. Después vamos a necesitar el condensador de 1 microfaradio, que ya está montado. Después vamos a darle corriente. Ahí está. Después vamos a poner la resistencia. Esta es una resistencia
de 270. Está. Por último vamos a poner este jumper. Que ahí está montado. Ahora vamos a poner el potenciómetro de 10K. Vamos a montarlo. Montamos el siguiente jumper. Ahí está. Aquí ya está montado el circuito ya. Ahora ya nomás vamos a pasar a las pruebas. Vamos a probar la fuente ya funcionando, por lo cual vamos a conectar las líneas de voltaje al puente de los diodos. ¿Entonces? Ahí ya está. Ahora procedemos a enchufarlo. Ahí ya está enchufado. Prendemos el voltímetro, le ponemos en el 20, voltaje continuo. Ahí ya está. Tomamos las. Como vemos, la fuente reguladora ya está funcionando y ya podemos medir la fuente de voltaje con el regulador.